El castillo de Grace, en la región escocesa de Aberdeenshire, alberga historias fascinantes como siniestras. Graces se encuentra en unas tierras que fueron dadas como regalo a la familia Burnet de Leys por el rey Roberto de Escocia en 1323, y el castillo fue construido en el año 1553 por los Burnet de Leys, permaneciendo en esa familia durante al menos 400 años. Las tierras de Graces de seguro han vivido episodios negros dignos de mención, pero por desgracia perdidos en los vaivenes de su longeva historia. Sin embargo, hay uno que no se perdió para siempre. A principios del siglo XX, en el castillo habitaba el último de la estirpe de los Burnet de Leys, el 13º barón de Leys, Sir James Burnet. Sería el último propietario de la morada antes de ser donada al National Trust for Scotland por él mismo en 1953. En sus últimas décadas de pertenencia a la antigua familia, el castillo se encontraba sumido en la soledad y la decadencia. Atrás quedaban los mejores años de la propiedad, que ahora reverberaba entre sus pasillos ecos de un pasado al menos lleno de vida. Sir James ocupaba su tiempo en otras ocupaciones y en otros lugares ajenos al castillo, mientras el cuidador de confianza pasaba largos periodos en soledad, evitando que el monumento de la familia no se degradara por completo. Blake Wilson era su nombre, un anciano de 65 años que pasó más de 2 décadas al servicio de Sir James Burnet. Llevaba más de 5 años viviendo solo en el castillo, de vez en cuando reconfortado con la compañía de los jardineros y albañiles que esporádicamente aparecían para hacer sus trabajos. En su soledad, a veces Blake sentía que no estaba del todo solo. En medio de los anchos pasillos, pronunciadas gradas y las numerosas y espaciadas estancias, percibía alguna presencia que no sabía muy bien cómo explicar. Hasta que una noche, sus sensaciones inquietas se materializaron en algo tangible. Estando en su habitación en el 3er piso del castillo, mientras escribía sobre una mesita al lado de la ventana, observó 2 siluetas al borde del jardín lateral de la propiedad. Eran una pareja de niños. Blake corrió por los escalones y abrió la puerta lateral que daba directo al jardín, pero los niños habían desaparecido. Solo la brisa era el único atisbo de sonido y movimiento de la noche. Durante días, el anciano pasó convenciéndose de que aquello no era más que una mala jugada de su mente, cada vez más deteriorada por el tiempo. Pero la sensación de no sentirse del todo solo no sufrió ningún cambio durante sus paseos por el castillo. Una semana después, mientras limpiaba una de las habitaciones, tuvo de repente un flash mental donde observó un par de cunas y a 2 pequeños retoños durmiendo. Salió corriendo a toda velocidad y no volvió a la estancia por mucho tiempo. A la luz de los hechos recientes, no estaba tan seguro de que sus visiones fueran solo parte de su mente debilitada. Como si trataran de convencerlo, las visiones de 2 infantes, en su etapa de bebés y de niños, se manifestaban con más frecuencia. En la cocina, en los pasillos y en las afueras del castillo. Y Blake, contra lo que él mismo podía sospechar, los espectros le comenzaron a provocar curiosidad en lugar de miedo. Sentía que intentaban comunicarle algo. Ya fuera por la necesidad de compañía o porque en verdad su cordura empezaba a sufrir importantes degradaciones, abrió su mente y sus sentidos para estar atento a cualquier manifestación de los niños. Y estos no se hicieron esperar. Mientras estaba allí de pie frente a la ventana, con sus brazos levantados, señalaban hacia un punto en concreto del jardín, allí donde varias veces los había visto de pie. A la mañana siguiente, Blake Wilson tomó una pala de la bodega y caminó hasta el punto en que los niños tantas veces intentaban insinuarle algo. Comenzó a cavar y luego de unos cuantos palazos, el filo de la herramienta chocó contra un obstáculo sólido. Continuó desenterrando el objeto que a la luz del sol reveló que era de madera. Por un momento se sintió como un viejo pirata desenterrando su viejo tesoro, pero esa ilusión pronto se desvaneció ante una visión lejanamente más terrible. No se trataba de un cofre, sino más bien de un féretro improvisado. Cuando la abrió, descubrió 2 cuerpos pequeños estrujados toscamente para que pudieran entrar en la caja de reducidas dimensiones. Era la sepultura de 2 niños,
pero a todas luces realizada de manera apresurada. La caja estaba podrida, evidencia del tiempo lejano en que fue escondida bajo tierra. Aunque no tenía constancia, Blake sabía que los niños de la caja habían sido asesinados y que pertenecían a los infantes que desaparecían en el castillo. El cuidador era un ferviente estudioso de la historia del castillo y de la familia que desde tiempos pretéritos la gobernaban, y sabía de un episodio oscuro de los Burnett de Leys. Noah Burnett, uno de los herederos allá por el año 1650, salió de paseo al bosque con sus dos hermanos gemelos, Alexander y Isla, los gemelos primogénitos de la casa Burnett de Leys. Cuando regresó, lo hizo solo. Afirmó que sus hermanos fueron atacados por unos jabalíes que se los llevaron clavados entre sus cuernos. La historia poco convincente no fue del todo creída por sus padres, a pesar de encontrarse restos de sangre de los niños en la zona señalada por Noah. El suceso fue quedando en el olvido y Noah se convirtió en el legítimo heredero. Algo le decía a Blake que esos cuerpos pertenecían a Alexander y a Isla. Sir James Burnett les dio una digna sepultura. En cuanto a Blake William, en el poco tiempo que le restaba por cuidar al castillo, jamás volvió a ver a los espectros de los niños. Con el paso del tiempo, la leyenda del flautista de Hamelin se transforma en un cuento de hadas para asustar y transmitir un mensaje a los niños. Sin embargo, cierta evidencia sugiere que la historia está basada en hechos reales. En 1284, la ciudad alemana de Hamelin sufrió el azote de una plaga de ratas que causó numerosos estragos. Los roedores se multiplicaban sin control, ingresaban a las viviendas y devoraban la comida de los habitantes. Un artista ambulante se presentó en el pueblo y prometió deshacerse de las ratas a cambio de una jugosa recompensa. Con la melodía de su flauta, logró atraer a las ratas y llevarlas a un río cercano donde se ahogaron. Y pese a cumplir con la misión, los ciudadanos no le pagaron, pues jamás imaginaron que un flautista pudiera librarlos de aquella terrible plaga. Esto provocó la ira del artista. El 26 de mayo del mismo año, el flautista regresa a Hamelin y toca su flauta una vez más, pero esta vez, en lugar de ratas, atrajo a muchos niños con su música encantadora. A la mayoría de los pequeños jamás se les volvió a ver, excepto a 3, uno con muletas que no pudo seguir al resto, el otro ciego que no encontró el camino y el tercero sordo que nunca escuchó la música. Este evento pasó a la historia como la desaparición de los niños de Hamelin. Los padres de todo el mundo siempre temen la pérdida de sus bebés. Todos los días, en alguna parte, desaparece un niño. El flautista es, al final, un secuestrador. Los hermanos Grimm y Browning pueden haber convertido la leyenda en arte, en un cuento oscuro que trascendió en el tiempo y del que hoy la ciudad de Hamelin le debe todo su esplendor y popularidad en todo el mundo. Pero no han sido pocos los que se han cuestionado a lo largo de los siglos si esta historia en verdad proviene exclusivamente del imaginario de un cuentacuentos, pues resulta que es probable que la historia se base en un incidente histórico que sucedió realmente. La historia está grabada en las propias paredes de Hamelin. Una placa en la fachada de piedra de la llamada Casa de Flautista, una residencia privada con entramado de madera que data de 1602, da testimonio explícito del misterio. La inscripción dice: el 26 de junio de 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron sacados de la ciudad por un flautista vestido con ropas multicolores. Después de pasar el Calvario cerca de Komperberg, desaparecieron para siempre. La inscripción no es la única pista. Una anotación en los registros de la ciudad de Hamelin, que data de 1384, lamenta que han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos, y alrededor del mismo año existía una vidriera de la iglesia de Hamelin que mostraba un grupo de niños y a un hombre. En el cristal había una inscripción que decía: en el día de Juan y Pablo, 130 niños en Hamelin fueron al Calvario,
y llevados a través de todo tipo de peligros a la montaña de Köppen y se perdieron. Curiosamente, esta inscripción no menciona nada sobre un flautista. Se han encontrado relatos de la ventana, pero esta parece haber sido destruida en 1660. El flautista se convierte entonces, más que en un cuento de hadas, en el emblema de un profundo misterio histórico. A partir de estos relatos, algunas teorías sugieren que la gente del pueblo de Hamelin probablemente se vieron afectados por un evento horrible en el siglo XIII. Una de las ideas más comunes sobre lo sucedido fue que los infantes del pueblo padecían alguna epidemia. Los historiadores sugieren que si ocurría una epidemia generalizada, la gente del pueblo habría enterrado a los niños en una gran fosa común, que la historia describe como el lugar de su desaparición. Debido a que las ratas aparecen en la historia, los estudiosos creen que podría haber sido una enfermedad que se propagó por los roedores, como la peste bubónica. Algunos incluso sugieren que una versión temprana de la peste negra los infectó. Otra teoría establece que los niños que bailan en la historia pueden haber estado exhibiendo síntomas similares a los de la enfermedad de Huntington. Algunos expertos relacionan la pérdida de los niños de Hamelin con otro triste acontecimiento de la historia medieval, la Cruzada de los Niños. Durante la Cruzada de los Niños, hasta 30.000 niños siguieron voluntariamente a un líder que afirmaba tener visiones de Jesús en un viaje que se suponía que los llevaría a Tierra Santa en el Medio Oriente. El niño fanático les dijo que tendrían éxito en convertir a los musulmanes al cristianismo con su inocencia. Los niños nunca llegaron a Tierra Santa. Más de 2/3 murieron en el viaje y otros fueron vendidos como esclavos. Podría ser que los jóvenes de Hamelin siguieran voluntariamente al fanático hacia Tierra Santa, excepto que las fechas no corresponden. La Cruzada de los Niños ocurrió en 1212, más de 70 años antes del incidente de Hamelin. Aunque más siniestra, otra teoría llena de lógica sugiere que el flautista de Hamelin sería un personaje malvado, quizá un asesino serial o depredador sexual que se ensañó con los menores de Hamelin. Y es que durante la Edad Media, la violencia contra los niños y adolescentes era extremadamente común. La mayoría de las veces estos crímenes quedaban impunes. En este ambiente hostil para la infancia, muchos sufrieron en manos criminales que actuaban en total impunidad. A menudo, la parte del encanto del flautista de Hamelin se interpreta como una alegoría del poder de persuasión de los pedófilos y su capacidad para manipular a los niños. Los registros históricos sugieren que la leyenda del flautista de Hamelin podría tener una base verídica en lo que respecta a la desaparición masiva de los niños. La existencia de registros y documentos históricos sugieren que el episodio produjo un gran trauma en las personas de esa época. No obstante, la historia evolucionó a lo largo de los siglos, transformándose gradualmente en un popular cuento de hadas con una oscura enseñanza. No se debe confiar en extraños, por más amistosos y encantadores que puedan parecer. Un misterio sin resolver que terminó transformado en una fábula. Es alarmante considerar que, si esta historia de ficción se basa en hechos reales, ¿cuántas otras historias que nos cautivaron a la infancia también fueron reales?